Pero agradecerles por la oportunidad de poder reunirnos, de poder establecer una comunicación sobre el tema de investigación en la facultad y disculpen también el retraso de una semana, que ha sido algo involuntario. De hecho, esta semana también yo no estoy tan bien de salud, pero ahí vamos. Y esto, de todas maneras, teníamos que hacerlo porque me parece importantísimo poder trabajarlo y desarrollar. Este, por acá me escuchan bien. Ah, me comenta Renato que no funciona el audio. Sí, Guillermo, sí, Guillermo confirmó. Ya, entonces, Sí, al principio parece que hay es, que apagar los audios, hay que apagar. sí. Ah, en el caso del teléfono, ¿no? Creo que hay Sí. que poner el audio para prender y así poder Ujú. captar. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco acerca de la investigación desde nuestra facultad, porque es cierto, la universidad ya está haciendo un trabajo importante en términos de investigación. Estamos en segundo puesto en el ranking CIMAO, que es la página que nos evalúa lo que tiene que ver con Scopus, ¿no? Y Scopus en este momento es la base de datos más reconocida, más importante dentro del territorio mundial, ¿no? Tendríamos que decirlo, ¿no? Porque tanto Scopus como Web of Science son las dos bases de datos más importantes y dentro de las dos, Scopus es la que tiene ciertas preferencias, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, suele ser un poco más sencillo para muchas revistas, primero entrar a Web of Science y luego entrar a Scopus. No suele darse lo contrario, aunque los requisitos de ingreso y de permanencia son bastante similares. Ahora, eh, ¿qué sucede con nosotros? En el país tenemos un reglamento eh, para poder dar reconocimiento a los investigadores a nivel nacional. Y este reconocimiento está basado en un escalafón, que es el Registro Nacional de Investigadores e Innovadores en Tecnología, el RENACIT famoso, con determinados puntajes para poder desarrollarnos y tener un reconocimiento en un determinado nivel, ¿no? En este momento, la mayor parte de la población universitaria, le hace docentes universitarios, en el Perú, no tienen ese reconocimiento. Es más, o sea, estamos hablando de gente que está haciendo por primera vez la experiencia en Scopus, ¿no? O que está en proceso de hacerlo, o que está pensando proyectarse a un Scopus, a un WOS o a un Cielo. Y es importante saber esto porque, además de nuestros grados académicos, que los grados académicos nos dan cierto puntaje, también es importantísimo trabajar el asunto relacionado con la publicación científica. Y cuando hablamos de publicación científica hay ciertos puntos a detallar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, el nivel 7 nos pide 10 puntos. Y curiosamente, el doctorado, tener un doctorado, nos da 10 puntos también. Ahora, ¿eso quiere decir que voy a estar ya dentro de Renacid? Y la respuesta es no, porque son puntajes dentro del campo de la formación disciplinar. O sea, yo con una maestría ya tengo 6 puntos, con un doctorado o más tengo 10 puntos, pero tengo que tener también un indicador relacionado con publicación científica. Entonces, por ese lado también es fundamental establecer esto. Ahora, lo interesante de la publicación científica en estas bases de datos es que no van a caducar, son acumulativas. Por eso cuando vemos aquí que el nivel 7 pide de 10 a 24 y el nivel 1 pide de 160 a 199, es porque esto es de largo aliento, ¿no? De hecho, empezar a publicar en Scopus, en muchos casos, en la mayoría de los casos, es un asunto de largo aliento. Pero hay un beneficio también respecto de esto, ¿no? El reconocimiento RENACYT nos permite participar dentro de concursos de investigación, dentro de fondos concursables que nos dan dinero para que podamos desarrollar proyectos
de mayor escala, de mayor envergadura, podemos participar en las convocatorias de financiamiento para nosotros hacer estancias o hacer algún tipo de actividad de investigación. Y también, evidentemente, tenemos un reconocimiento significativo dentro de nuestro propio perfil docente. Entonces, estar en RENACYT y subir en RENACYT, ambas cosas son muy positivas, altamente positivas, dentro del mundo universitario. Y esto no es nuevo, en realidad es algo que en otros países, léase Europa, Estados Unidos, el noreste asiático, ya están haciendo desde hace varios años. Entonces, esta es una forma de también entendernos con este asunto. Sí, por favor, suba adelante. Perdón, que te interrumpa, Mauro. Tenemos a la docente Blanca y a Fátima que están con problemas de ingreso y dice que les pide contraseña y clave. Entonces quería, como todos somos de comunicaciones y nos conocemos, a ver si podemos ayudarlas. ¿Alguien Creo que en sabe? principio, Se tienen que loguear con la cuenta de USIL. Deben de Sí, saber la eso O es. sea, cuenta. tienes que primero loguearte al Zoom con la cuenta de USIL y luego darle clic al enlace. Tal cual, Bueno, sí, así es. hola. O la otra, sí. Sí, una cosita. Bueno, en realidad, sí, pues la otra opción, como yo he hecho, es que abro el correo y ahí, por ejemplo, encontré el mensaje de Mauro, solamente le doy clic al enlace de Zoom y ya está, porque se supone que estoy logueado con el correo de USIL, ¿no? Pero si no se han logueado, no van a poder ingresar. O la otra es que se pase el link con completo con, a ver, de repente si ponen aquí el ID de la reunión, se puede. Sí, hay varias opciones, creo. Acabo de pasar el link completo, de repente así pueden entrar también. Listo. Gracias, Mauro. Gracias, Yohei. muchas gracias. Muchas gracias por avisar, Su, y también a Yohei, a Guillermo, Alfredo, por dar la información. De repente al final vamos a tener a dos Yoheis conectados. Eso es lo que podría ocurrir también. Porque si estás compartiendo el mismo enlace, de repente por ahí que aparecen dos Yoheis. Este, ¿Verdad? eh, sí, solamente para comentar, cuando configuré esta sesión, le puse simplemente acceso Zoom. O sea, ni siquiera el de la USIL, digamos, pensando que de repente no se han logueado desde su dispositivo y tal. No, lo ideal es que se conecten por el usuario de la USIL, pero en principio con tener un usuario de Zoom, aunque sea un usuario externo, podrían teóricamente poder conectarse. Entonces, ya no le puedo bajar más porque tampoco me dan opciones para poder usar esta cuenta, ¿no? Que permite grabar y al mismo tiempo también nos permite difundir luego la grabación. Voy a cortarla, obviamente, la parte del inicio, pero igual es sumamente útil que la tengamos a la mano también. ¿Tú querías comentar algo más? No, perdón, voy a bajar la mano, sino que como estoy con el celular, ya. Ya, sí. La Gracias. interfaz es un poco limitada en el celular, es cierto. Bueno, espero que puedan conectarse. Vamos a continuar hablando acerca de estos puntos. Entonces, por ejemplo, para ponérmelo así como en una forma de caso, ¿no? Yo tengo 10 puntos con un doctorado. Sin embargo, RENACYT me va a pedir 6 puntos o más en producción científica, ¿no? Bueno, estoy usando los términos que mismo RENACYT está proponiendo, ¿no? Producción científica. Eso quiere decir que, primero, si tengo 2 maestrías,
me va a contar como 6 puntos. Si tengo 3 maestrías, me va a contar como 6 puntos porque solamente cuenta el grado terminal que he desarrollado. Si tengo un doctorado, 2 doctorados, 3 doctorados, igual me va a contar 10 puntos, que es el máximo que se puede tener en cuanto a grados académicos. Y sí es fundamental contar con los 6 puntos relacionados con el tema de producción científica, que lo vamos a ver ahora en este momento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el punto B del reglamento, que nos está hablando acerca de el puntaje que se obtiene por publicar dentro de revistas que están indizadas. Ahí la palabra que ellos usan es indizada, aunque a veces usamos la palabra indexada, simplemente un anglicismo que hemos adoptado. El anglicismo es indexada, pero en el castellano se usa la palabra indizada, que digamos que es la forma recomendable. ¿Qué están estas revistas en las bases de datos bibliográficas Scopus, Web of Science, que también llamada WOS, y Cielo? Incluso dentro de esas bases de datos hay lo que se llama cuartiles, que es un término que se usa para señalar por temas de citación en qué parte del escalafón se encuentra esta revista. Entonces, una revista que está altamente citada en cuanto al número total, va a estar probablemente en el cuartil 1. Le hace el 25% que tiene la mayor parte del puntaje de citaciones. Algo parecido a lo que ocurre con el tercio superior, quinto superior, décimo superior con los alumnos, ¿no? Solamente que acá lo dividen en 4. En 4 a nivel mundial. Entonces, yo puedo conseguir el puntaje tanto si estoy en un cuartil en Scopus o estoy en un cuartil en WOS, ¿no? Obviamente conviene mencionar o importar la información donde estoy en un punto más alto. Pero también eso ocurre. Buenos días, Carlos. Bienvenido. Entonces, ahí se ve el puntaje. Un Q1 nos da 5 puntos, un Q2 nos da 4 puntos, un Q3 nos da 3 puntos, un Q4 nos da 2 puntos. Y en términos de producción, cuando nosotros presentamos y publicamos un artículo en algunos de estos cuartiles, también la universidad nos da un bono correspondiente al cuartil. Es decir, un artículo en Q4, que vale 2 puntos en RENACYT, nos corresponde también 2.000 soles por publicación en Q4. 4.000 en un Q3, 6.000 en un Q2 y 8.000 soles en un Q1. Entonces, hay un incentivo también económico respecto de publicar. Publicar con filiación USIL. Si he puesto una filiación de otra universidad en la que también dicto, no me va a valer para la USIL, me va a valer para la otra universidad, ¿no? Esto no es compartido. Lo que sí es compartido es el hecho de que nosotros podemos formar equipos para la publicación de un artículo. Se le da el reconocimiento a uno de los profesores, se supone que es quien ha trabajado más y quien está figurando como primer autor. El incentivo económico va para él o ella. Y el puntaje en RENACYT va para todos los autores. Entonces, para ponerlo a manera de ejemplo, yo he trabajado un artículo con una ex estudiante que fue tesista mía, fue mi alumna asesorada. Me dijo para trabajarlo en forma de artículo, yo estuve de acuerdo, pero como tuve mayor participación dentro de este trabajo, yo figuré como primer autor, ¿no? Y esto lo colocamos en un cuartil Q1 de Scopus. La revista estaba en Q2, pero justo como hicieron la actualización anual, justo la revista subió a Q1 y salimos ganando un puntito más. Ella aparte publicó otro trabajo en Cielo y ya está en RENACYT, ¿no? Mucha gente con mayor experiencia no está en RENACYT, pero ya está en RENACYT, gracias al hecho de poder trabajar en equipo. Entonces, si bien es cierto que el primer autor recibe la contraprestación de parte de la universidad, el RENACYT distingue el reconocimiento en puntaje para todos los autores que participen. Y eso obedece a 2 criterios, ¿no? Un criterio de razonabilidad
que es el número recomendado de autores que pueden participar en un artículo. Es decir, no se trata de poner a 20 autores, o 30 autores, o 50 autores, sino de poner realmente a los que han tenido alguna participación significativa dentro del trabajo. Y aparte, las mismas revistas también, muchas de ellas ponen parámetros. Algunas piden máximo 3 autores, otras piden máximo 4, otras no lo declaran, pero uno al ver la revista se da cuenta de cuántos autores se recomienda o razonablemente podrían colocarse. Porque también un trabajo demasiado colectivo es un indicador de baja calidad, ¿no? De baja calidad. Entonces, esto es bien interesante porque mucha gente ha podido avanzar en una carrera investigadora, es como una segunda carrera, por decirlo de alguna manera, trabajando en la colaboración con un artículo y luego sobre esa praxis, aprendiendo a desarrollar artículos por cuenta propia. De repente con otros equipos, con otras personas, ¿no? Lo cual es bastante bueno, el hecho de poder trabajar con personas de distintas instituciones también, como ha hecho la profesora Sandra. Sandra Bustamante, por ejemplo, ha trabajado un capítulo del libro en una editorial llamada Routledge, que es una editorial importante a nivel mundial, y luego también ha participado en un artículo con autores de otras universidades y ha tenido el acceso al Q1 en Scopus. Entonces, también eso, ¿no? Yo por mi parte también he trabajado con gente de otras universidades y cada uno tiene una afiliación específica. Yo por la USIL y los otros por su universidad, ¿no? Es un poco lo que también se recomienda porque el conocimiento, y eso también lo valoran mucho las revistas, se debe presentar de manera internacional. Entonces, una premisa o un mito quizás que tengamos siempre es el hecho de que hemos encontrado en el Perú o en la propia universidad una revista indexada en Scopus y uno manda esa revista y ya está probablemente acumulando una cuota que es pequeña de artículos presentados en el propio país. Muchas revistas en realidad lo que quieren es publicar artículos sobre todo de otras latitudes. Porque sí es cierto, pueden tener algunos de casa propia o del país propio, pero fundamentalmente buscan de otro país. Entonces, eso nos lleva a otro punto, que deberíamos mirar la publicación dentro de artículos en inglés. Y eso es bien importante porque a la hora de preparar nuestro artículo, podemos prepararlo en español, lo podemos presentar al BRI y el BRI nos brinda la posibilidad de traducirlo sin costo adicional. En una última reunión también pregunté, ¿y qué pasa si yo tengo mi artículo en APA y la revista me pide un MLA? Ah, también lo podemos formatear. Y eso me pareció fantástico porque también nos ahorran el trabajo operativo de pasar de un formato a otro o de pasar de una lengua a otra. Ahora, yo como soy un poquito neurótico, y ya los que me conocen lo saben, yo mismo me traduzco mis artículos. No perfectamente, pero ya tengo cierta experiencia y me está comenzando a funcionar. Porque igual el tiempo de traducción, cuando se manda hace de 2 semanas, 3 semanas, ¿no? En algunos casos un mes, cuando hay picos altos, yo lo suelo hacer en 1 o 2 días, si tengo la jornada disponible para hacer eso. Lo que pasa es que también, es cierto, el lenguaje académico científico es muy conciso. No le gustan las oraciones largas, no le gustan las oraciones ambiguas, y el inglés se presta mucho para justamente cerrarlo en las oraciones más precisas y más breves que se pueda. Entonces, esa es la tendencia. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros dentro de la facultad? Estamos desarrollando, primero, esto de acá, algunos ya lo conocen, es una página de una suerte de semillero internacional, donde estamos ofreciendo también recomendaciones, talleres, probablemente algo de este material sea publicado allí, de lo que estamos viendo ahora.
Esto como una primera oleada relacionada con el tema de capacitación y recomendaciones. ¿Yo qué querías comentar o preguntar algo? Sí, Mauro, ¿qué tal? Buenos días. Recién estoy entendiendo todo este tema de investigación y las instituciones detrás y todo. Hay nombres que me confunden un poco aún, que no reconozco, pero sí estoy muy interesado en publicar, ¿no? Entonces, lo que estoy entendiendo es que si tú publicas en ciertos cuadriles, tú ganas más puntos, ¿no? Y además hay un bono cada vez mayor por cada cuadril, ¿no? Pero ¿de qué depende que tú postules al 5 y no al 2? O sea, ¿De qué depende? En es realidad, lo que no cada entiendo. persona, o sea, es como bueno, es un derecho ciudadano prácticamente, el hecho de poder enviar una revista. Lo que Ya. pasa también es que las revistas que están en los cuartiles más altos, vamos a decirlo coloquialmente, se votan. Ah, ya. Se votan mucho, ¿no? Entonces, se supone que lo que están evaluando es el artículo. Sin embargo, también Ya. están mirando el perfil de quien envía. Ujú. O sea, es muy difícil que si alguien está recién empezando a publicar, se vaya de frente al 5, sino que tendría que empezar por el 2, algo así. Algo así, ¿no? Pero, Miremos la segunda columna, donde dice cuartil ya, 1, cuartil Q1, cuartil Q2, cuartil ya, Q3, cuartil Q4. Es inversamente proporcional, porque el Q1 es el más alto y lo que estás señalando es el puntaje. O sea, un Q1 te da ajá, 5 puntos. Mi teléfono se activó porque escucho mucho amigos. Este, el Q1 te da 5 puntos, el Q2 te da 4, el Q3 te da 3, el Q4 te da 2 puntos. Entonces, ya, sí, o sea, digamos, si uno está haciendo por cuenta propia, un camino natural podría ser, por ejemplo, publicar dentro de o sea, siendo bien aterrizado, ¿no? Empezar a publicar en Latindex, en DOAG, en Cielo, que son bases de datos con menos requisitos, o digamos, un poco ya. más modestas. Si nos sale bien, si hemos entendido la dinámica, la lógica, porque esto se puede enseñar, pero es bastante también de experiencia propia. Entonces, cuando ya me ha ido bien, de repente en un Latindex, en un DOAG, en un Cielo, ya podría pensar en un Scopus Q4 que vale 2 puntos, un Scopus Q3 que vale 3 puntos, ¿no? Hay sorpresas Ya. también, o sea, la sorpresa es que de repente enviamos a un Q4 y esta revista de un año nos acepta encima y en el tiempo que está en evaluando y todo lo demás, la revista asciende a un cuartil superior. Esas cosas también ocurren. Ajá. También puede bajar, ¿eh? O sea, de hecho, a un profesor, Marlon, le pasó lo contrario. Él tenía un artículo aceptado en una revista en Scopus en Q4, porque él está desarrollando esto, ¿no? Está en proceso también. Y lamentablemente la revista salió de Scopus. Entonces, de los 2 puntos Claro. que iba a ganar, solamente ganó uno porque sí que estaba en Cielo. Y Cielo vale un puntito. Ya. Entonces, o sea, Y, algo le y valió, pero entonces sí. mientras uno va publicando más cosas, va ganando puntos, entiendo. Y lo que mostraste anteriormente era que depende de cuántos puntos tú te ranqueas como investigador o algo así. ¿Puedo ver la diapositiva Esta, anterior? este es el Claro. reglamento de Renacit. Aquí tú tienes, entrar a Renacit tiene un requisito de 10 puntos. Ujú. Ahora, como todos ustedes tienen maestría o doctorado, el que tiene maestría ya tiene 6. Sí, es 6 Ya. puntos, pero más 6 puntos de investigación. O sea, nunca vas a tener 10 puntos, tú siempre vas a tener que tener 12, ¿no? Ujú. Porque son 6 de la maestría Ya. más 6 de la producción científica. A partir de allí, Ya. Genial. empiezas con 12 puntos. Todo lo que produzcas en investigación y en producción científica te va a ir sumando de manera acumulativa. ¿Qué más te va a ¿Y qué subir? me beneficia? ¿Mm? Sí. ¿Qué me beneficia a mí de estar en el nivel 7 a nivel 6, sí, 6, 5, 4? O sea, de subir más puntaje hasta ser investigador distinguido. Bueno, es un posicionamiento. Ah, Eh, ya.
digamos, en términos de empleabilidad dentro de universidades, en términos de reconocimiento público, en términos de accesos a puestos dentro del Estado vinculados con investigación, Ya. un ranking alto obviamente te habilita, ¿no? Te coloca dentro de un ámbito más competitivo. Listo, listo. Ya, ya me quedó más Entonces, claro, ahora sí. sí, perfecto. O sea, aquí, digamos, en una universidad estatal sí hay ciertos reglamentos que hace que al llegar a determinado nivel, esto ya se relacione directamente con el salario, ¿no? Yo tengo un amigo que está en Renacit y ya está recibiendo una bonificación dentro de San Marcos, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí sí hay una particularidad. Pero últimamente lo están cerrando mucho a las ciencias médicas, a las ciencias naturales, a las ciencias relacionadas con la tecnología. ¿Qué es lo que pasa con ellos, no? Ellos publican bastante, más que en las ciencias sociales y en las humanidades. Pero lo que pasa es que los papers de ellos son bastante más escuetos. Estamos hablando de papers de 6 páginas, 7 páginas, 8 páginas. He visto papers en Scopus de medicina de 2 páginas. Y les dan el puntaje y todo, ¿no? Nosotros, dentro de nuestros campos, estamos de 20 a 35 páginas. Y probablemente es un trabajo también de mayor demanda cognitiva, quizás o si no de mayor demanda cognitiva, de mayor tiempo de trabajo. Eso es lo que Entonces, quisiera saber también, que imagino que vas a explicar más adelante, cuál es la característica de esta publicación, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene? No sé, todo eso me gustaría saber. No sé si lo vas a explicar más adelante. te lo comento ahora porque es algo muy general. Ujú. Cada revista tiene sus parámetros. Normalmente vamos a un promedio, ¿no? Normalmente una revista te va a decir un máximo de tantas palabras. Lo que suele haber en un Q4, en un Q3, suelen decir un máximo de 5.000 a 6.000. Y eso también es proporcional. Los que están en Q1 y Q2 te suelen decir un máximo, o también ya comienzan a generar un intervalo, ¿no? Por ejemplo, de 6.000 a 8.000 palabras. Eso depende mucho de cada revista. Cada revista publica sus normas para autores y es lo que suelen colocar también dentro de. Eh, Algunas revistas tienen incluso plantillas, o sea, publicas con la plantilla de la revista, publicas que es descargable, es un Word descargable donde hay un tipo de letra, hay un interlineado, hay un tipo de citación, hay un tipo de uso de tablas y de figuras. Entonces, es un trabajito muchas veces tedioso, ¿no? Muchas veces digo, Ya. cuando la revista tiene esas demandas. Generalmente las revistas en español son las que más se preocupan por atender ese tema de hazlo con mi formato, hazlo con mi plantilla y tal. Las revistas en inglés suelen tener menos requisitos en cuanto al formato, pero sí que los tienen también. Entonces, o sea, pongamos que uno dice, ¿sabes qué? Mi artículo ya está bien hecho, está excelente, ¿no? Y yo creo que lo van a entender. Y la respuesta es que generalmente no lo entienden. Porque antes que lo vea el editor, lo va a ver probablemente un administrativo que diga, tiene su checklist y dice, ¿cumple con el máximo de palabras en el título? Sí, no. ¿Cumple con el número de palabras claves? Sí, no. Las palabras claves están asociadas a un tesauro, sí, no, y así. Y entonces, si falta una, te lo devuelve. ¿Ya? Y ya, ahí ya pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas. Entonces son 3 semanas más en las que tú vas a decidir si lo vuelves a enviar con las correcciones, que son de forma nada más, o lo envías a otra revista. Entonces es un poco tedioso, pero si la revista pide tal cosa, hay que darle lo que la revista pide. Si la revista no explica, una opción puede ser escribirles al correo, o también puede ser buscar un artículo ya publicado y hacer un calco en cuanto al formato. Entonces, esa es una opción también, al PDF, ¿no?
Mauro, una preguntita. Sí, Guillermo. Ahí complementando justo lo que estás mencionando. Yo he notado pues que hay una serie de llamadas, una serie de idas y venidas entre una revista y la siguiente, y Ujú. como que el artículo se va repotenciando, ¿no? Te van diciendo, este, entonces mi pregunta es, las correcciones que uno le hace al artículo repotencian para para la siguiente revista o no sé si me explico, o sea, es iterativo, las correcciones que me hacen podrían funcionar para una revista, pero no para otra revista. Es decir, siempre tengo que mandar el original o me ayuda cada vez que tengo correcciones porque va acercándose A un más a lo estándar. que las revistas quieren. Sí, No sé si me explico. sí, sí, Guillermo, muy buena pregunta. Si es una cuestión de formato, no, pero ese es cuando lo ve el administrativo. Si lo ve el editor y el editor te da sus razones de manera detallada de por qué no lo publicaría en su revista, o si te lo mandan los pares, que los pares han dicho, sabes que el artículo no tiene las cualificaciones específicas y te da las razones de por qué. Y entonces en ambos casos recibes una respuesta negativa, tanto de parte del editor como de los revisores. Puedes tomar el toro por las astas, asumir las correcciones y ya no enviarlo a esa revista, sino enviarlo a otra. Porque una vez que una revista te dicen que no, ¿no? Es un no, así, definitivo. Y lo puedes enviar a otra revista. Claro que también ocurre, como hemos visto en la experiencia, ¿no? Hay revistas que te dicen, tu artículo está muy interesante, pero no es compatible con las líneas editoriales de nuestra revista. También eso es posible. Y eso es algo eh, que a veces pareciera que sí está alineado. Es más, está en la descripción de la revista, está en las normas editoriales, incluso puede que haya uno o dos artículos que se le parezcan. Pero lo que pasa también es que el juicio que hacen los editores puede ser subjetivo, bastante subjetivo. Entonces, si te dice que no, pero te da un feedback, se recoge el feedback, se mejora el artículo y se envía a otra revista. Este trabajo que publiqué con mi alumna, o mi exalumna, fue rechazado en 3 revistas de Q2 y cuando lo aceptaron en una revista en que estaba en Q2 y que luego pasó Q1. Entonces se podría decir que a pesar de la espera, el resultado fue muy positivo, ¿no? Mejor de lo esperado. Eso también puede ocurrir. Y claro, 2 de esas revistas sí me dieron un feedback interesante. O sea, amplía esto, corrige esto otro, podrías virar en esta dirección, y eso ayuda bastante también. Porque hay campos donde uno conoce, pero no conoce tanto, o no conoce lo que se está haciendo en otras latitudes, y ahí el aprendizaje es espectacular también. Entonces, es un trabajo de largo aliento. Eh, Muchísimas gracias, Guillermo, sí. Es un trabajo de largo aliento, pero también hay un aprendizaje bastante importante dentro de este proceso. Por eso digo que es como una segunda carrera, ¿no? Es una carrera investigadora. Entonces, un poquito de lo que la memoria y las actividades y el quehacer con estos papers he estado desarrollando me han permitido ir generando material que puede ser de utilidad para que ustedes no cometan los mismos errores que yo. Por ejemplo, cómo redactar citando fuentes, cómo trabajar el tema de la probidad académica, qué cosas se recomienda hacer, qué cosas no se recomienda hacer. Hay un capítulo de recomendaciones para publicar en revistas, ¿no? Aquí estoy comentando algunas de ellas, otras están también disponibles, que son un poco más sencillas de explicar. Entonces, eso es importante que tengamos siempre presente. Es es una actividad que puede tomar tiempo, pero que también ese tiempo se puede acortar aprendiendo los detalles y aprendiendo otras cosas.
También tenemos un grupo de investigación dentro de la facultad, ¿no? Entonces, ya algunos de ustedes están participando cuando, viendo un poquito las actividades, deseen integrarse al grupo, pueden escribirme a mí, a mi correo, eh, donde les he remitido también la información de esta sesión, y conversar más extensamente acerca de esto, ¿no? Eso es por otra parte. Por otra, tenemos la formación de nuestra revista de la facultad, la revista Legma. Justamente eh, el profesor Alfredo está presentando un artículo, ya pasó por revisores precisamente, ahora ya envió su segunda versión, que es tomada en consideración para publicar dentro del primer número de la revista. Entonces, estamos desarrollando varias actividades justamente para favorecer y fomentar la investigación en la facultad. Y nosotros podemos tomar parte dentro de algunas de ellas, o todas de ellas, si es que el tiempo nos lo permite, ¿no? Entonces, volviendo un poco al proceso de publicación, nosotros podemos trabajar en coautoría. Ya saben que siempre hay uno que recibe, digamos, el reconocimiento o la contraprestación dentro de la universidad. Generalmente es la persona que participa más dentro del artículo, dentro del trabajo, pero los demás también reciben puntaje, ¿no? Y entonces eso puede ayudar a que varios de nosotros podamos ascender a Renacid, manteniendo una participación significativa dentro del artículo. Por favor, suba adelante. Sí, tocando el punto que estás conversando, también además de uno puede ser coautor y que sí le suma para Renacid, más no recibe la contraprestación, que eso se arregla, ¿no? O sea, acá estamos todos han participado, pues ya ese es digamos, un reparto o reconocimiento interno, ¿sí? Pero fuera del reconocimiento monetario, en todo caso, también debemos de recalcar que la coautoría no se imputa al cumplimiento de la meta que tenemos los docentes con horas de investigación, ¿sí? Solamente imputa al autor principal. Entonces, si mi meta es, no sé, un Scopus, y cada uno tendrá para el próximo ciclo también clarísimo cuál es su meta. Si tenemos un Scopus y yo lo hago con algunos de ustedes, por ejemplo, va a contarle para el cumplimiento de la meta al autor principal. Los demás no se les contabiliza como cumplimiento de meta. Y eso hay que tenerlo claro para no tener problemas posteriores, ¿sí? Es también parte de esta reunión que aclarar las dudas de ustedes, si es que se las podemos absolver en buena hora, y si no, ya lo hablaremos aparte, ¿sí? Eso es, Mauro. Muchísimas gracias, Su, por la aclaración. De hecho, es importantísimo tomar en cuenta este punto, ¿no? Hay docentes que tienen una meta de investigación y en este caso, como se trata de un trabajo hecho con una autoría principal, entonces ese reconocimiento de meta se le da a ese docente. Si no tengo metas, entonces no hay mayor inconveniente. Pero sí es cierto, tenemos un grupo importante de docentes bajo ese régimen y es necesario que a la hora de determinar quién está recibiendo la autoría principal, que sea una distribución equitativa y que también todos seamos conscientes de cómo nos está correspondiendo esto o lo otro, ¿no? Entonces, uno de ellos es mi caso. Yo como docente investigador tengo que cumplir una meta de investigación, que son un montón de artículos al año, y ahí, claro, si yo pongo como autor principal a otro docente, entonces estoy cediendo mi meta, me la estoy quitando a mí y se la estoy dando a otra persona. O si esta persona ha trabajado significativamente dentro del artículo, lo suficiente, digamos, bueno, que le corresponda porque hemos colaborado y yo te he ayudado a algo y está bien. O sea, también eso corresponde. Entonces, tanto
el tema de contraprestación, como el tema de la autoría principal, son dos variables que hay que tener en cuenta cuando somos profesores de la misma universidad. O sea, esto es aplicable a la USIL, probablemente sea aplicable a muchas otras universidades, donde también está el asunto de quién está representado dentro del artículo, ¿no? Todos nos beneficiamos para RENACIT, pero alguien en particular o alguien en específico se beneficia para efectos del reconocimiento de metas, cumplimientos y otras cosas más. Entonces, no les quiero mostrar mi Excel porque es temible, pero tengo como 19 trabajos desde el año 2022. La minoría se han publicado todavía, la mayoría está en proceso de pares, en revisión y tal, y en la mayoría sí estoy como autor principal, pero voy sembrando, ¿no? Voy sembrando mientras van saliendo algunos, otros están en stand-by, otros se corrigen y así. Entonces, esa es la dinámica. Por esa razón yo no edito casi nada, edito un bloque nada más y luego me dedico casi completamente a la investigación. Entonces, por esa razón también estoy luchando por ir colocando artículos eh, dentro dentro del ámbito académico. Ahora, esta cosa que ustedes están viendo también tiene que ver directamente con las líneas de investigación que no están validadas, no están validadas, sino que están en proceso de validación. Por eso, esto tomémoslo como un modelo preliminar. Comunicación corporativa, reputación y responsabilidad social, comunicación publicitaria, interculturalidad, producción cultural y narrativas audiovisuales en la sociedad digital y periodismo, democracia y posverdad. Esos son los temas que cuando estén validados ya lo pondremos de manera oficial, pero que se corresponden bastante con la revista Legma, se corresponden con lo que hacemos dentro del grupo de investigación y con el Congreso, que hacemos todos los años. Entonces, también vamos remando en esa dirección, ¿no? Para poder cumplir con. Eh, bueno, Guillermo, hay muchas posibilidades, ¿no? Eh, el artículo más corto o más rápido que me ha sido, digamos, publicado ha sido en 6 meses. Fue un artículo que lo presentamos a una revista griega, eh, que fue presentado en inglés, y esta revista se llama Academia, por cierto, es de educación, y, y desde que lo presentamos, a que lo revisó el editor, lo revisaron los pares, a los revisores se le llama pares, volvieron, hicimos algunas correcciones, se presentó al proceso editorial y se publicó 6 meses. Pero claro, también puede ocurrir que lo enviamos a una primera revista se demora su tiempo, hay un rechazo, lo mandamos a una segunda y una tercera, y entonces algunos casos pueden ser hasta de 2 años, ¿no? Algunos casos. Entonces, es muy variable. Y también es importante, por ejemplo, eh, tener algún conocimiento sobre qué revistas tienen una periodicidad mayor. Por ejemplo, si la revista publica 4 números al año, si publica 3, es un buen indicador porque dice que la revista está en constante actualización y renovación de sus números. Y por lo tanto su proceso editorial es o debería ser relativamente rápido. Si la revista publica 2 veces al año, una vez al año, entonces es posible que se trate de una revista que se toma su tiempo, ¿no? Que se toma su tiempo. En algunas páginas, por ejemplo, nosotros manejamos un sistema que se llama OJS. Es como una plataforma de publicación muy conocida, bastante frecuente, y el OJS también nos da ciertos indicadores. Por ejemplo, si los revisores ya lo revisaron, si no lo han revisado, aparece 1/2, 2/2, y eso nos da una indicación de más o menos cómo están haciendo las cosas. Hay otro que se llama Scholar One, es que lo usan muchas revistas en inglés. Es una plataforma también. Y en Scholar One se ve cómo va el progreso el progreso editorial. Taylor and Francis también tiene su propia, digamos, su propia plataforma. Y aquí les pongo un ejemplo, así
Acá está. Lo que estamos viendo aquí es un artículo de literatura sobre Jaime Sabines, que es un escritor mexicano, un poeta mexicano. Fue enviado a esta revista Symposium. Se está actualizando la página. De acuerdo. Fue enviado a una revista Symposium. ¿Cuándo fue enviado? El 1 de junio. ¿No? El 1 de junio. Aquí está el envío. Aquí se terminó de enviar. Entró con el administrador el 1 de junio, o sea, todo el mismo día. El 6 de junio llegó al editor y el 8 de junio el editor lo mandó a pares, a revisores. Entonces, esto es una revista que aparentemente es expeditiva, porque ha hecho toda la primera parte del proceso hasta enviar a pares, digamos, en un tiempo, en una semana más o menos, ¿no? Muchas revistas esto mismo lo hacen hasta, bueno, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, dependiendo mucho de la revista. Ahora, ¿esto está bien? Sí, hay una buena señal, porque el administrador que ve la parte de plantilla, de formato, dijo, oye, pero el hecho de que el editor lo haya aprobado ya es una señal bastante positiva. Entonces, lo más probable, o lo que suele ocurrir cuando hay un rechazo, es que el editor es el que rechaza. Los pares no tanto, o no suele pasar tan seguido, salvo que el artículo tenga problemas, digamos, citativos, o que los revisores tengan un sesgo muy marcado, ¿no? Por ejemplo, ya me ha tocado 2 veces que hay revisores que sospecho, que son ellos mismos, que se autorrecomiendan para citar, y las citas que ellos están proponiendo son de sitios que no tienen mucha llegada, mucho prestigio, y encima son artículos antiguos, porque se sugiere que los artículos, sobre todo un artículo científico, sean muy, muy recientes. Entonces, esa es una práctica, una mala praxis, ¿no?, de parte de ellos. Aquí también, más o menos, no fue tan rápido, digamos, porque aquí se creó el envío el 15 de mayo, el 6 de junio llegó el editor, o sea, el administrativo se tomó un poco de tiempo, un par de semanas, pero este mismo lo envió a los revisores al día siguiente. Entonces el editor trabajó de manera bastante rápida. Tengo una lista larga, parece un testamento, porque la mayoría son rechazos, pero también hay aceptaciones y es bueno, digamos, ir matizando y ver un poco cómo va el proceso. Entonces, esto de aquí, que ocurrió en una semana o 2, en algunos casos sí puede tomar algo de tiempo. Un poquito yendo a esa pregunta de cómo es el proceso. Este esquema no es mío, es un esquema que viene de una revista de patrimonio cultural, que está en La Cita, por si acaso, donde estamos viendo que permítame, el autor que está bajito, tiene una flechita roja que está enviándolo hacia lo más alto de la pirámide, que es el editor en jefe. Entonces, normalmente lo que va a ocurrir es que el autor lo envía, lo recibe un asistente, que suele ser una persona que ve los aspectos administrativos, y una vez que ha saneado, se manda al editor en jefe. Si la revista es grande y tiene varios editores de sección, por ejemplo, entonces el editor en jefe ¿no? Específico, acá tienen dos instancias, y este editor específico lo va a enviar a pares, generalmente son 2, y generalmente, si los 2 dicen que sí, ya el artículo está aprobado. Lo editor específico para publicarse. Si uno dice que sí y el otro dice que no, entonces el editor lo manda a otro revisor más para el desempate. Pero si el desempate dice que no, entonces el artículo es rechazado. Y si este tercer revisor dice que sí, entonces el artículo es aceptado y pasa al proceso de edición. No les voy a mentir, algunas revistas se toman su tiempo para el proceso de edición,
justamente esta revista que les estoy copiando tiene un número anual. Está en Scopus, pero tiene un número anual. Entonces, el artículo se envió en agosto, fue aceptado en octubre, muy rápida la revista en ese sentido de aceptar artículos, pero fue publicado en mayo del año siguiente. O sea, octubre, noviembre, diciembre, febrero, marzo, abril, mayo, ¿no? Más de medio año, de que lo aceptaron a que fue publicado. Y es a partir de la publicación que nosotros ya aparecemos en una revista, ya podemos estar registrados como que tenemos una publicación, aunque la aceptación ya en sí es un logro, se da cuando el artículo se publica, y después de 1 o 2 meses, el artículo, si está en Scopus, es indexado a Scopus. El número de la revista con nuestro trabajo, con nuestro artículo. Y aquí va a ocurrir algo bien interesante, bien bonito, que es el hecho de que nuestro artículo, nuestro primer Scopus, nos va a dar un número, un registro y una presencia digital dentro de Scopus. Entonces, ya nuestro número va a tener un registro propio, donde vamos a poder ir acumulando artículos y donde también se ve nuestra afiliación principal. Por eso es importante la correlación entre autores y filiación, porque nos van a buscar de acuerdo con nuestra afiliación y porque el puntaje o digamos la presencia digital y la presencia dentro del campo científico va a ser tanto para la institución como para los autores. Algunas recomendaciones rápidas están en este link de recomendaciones generales para la publicación en revistas, pero se los comento y si hay preguntas, por favor, interrúmpame lo que gusten. Yo hablo y hablo porque en este momento lo que me interesa es tener todas las ideas claras. Primero, hay que tener una presencia digital. O sea, nos tenemos que crear un ORCID, que es simplemente entrar a orcid.org, asociarnos a ORCID y luego importarlo a otras páginas como ResearchGate, Google Scholars, el CTI, que es el registro nacional, donde vamos a postular a hacer RENACID. Cotejar si la revista está indizada realmente, está dentro de lo que llamamos el índice SIMAGO, que es el índice SIMAGO es el que rankea las revistas, y en un ratito lo vamos a ver. Si hay buenas prácticas, si no es una revista depredadora. Las revistas depredadoras que probablemente pidan dinero por publicar. Hay revistas que nos escriben y nos dicen, te publico, págame, no sé, 500 euros, $500 y te publico. Más allá de la tentación, entras al perfil de la revista y resulta que ni siquiera está en Scopus. Fue retirada de Scopus. Estuvo en Scopus hasta el año 2019 y ya no está. Probablemente porque tuvo una práctica depredadora y por lo tanto fue retirada del índice de revistas. Porque Scopus es un índice de calidad. O sea, lo que hace es evaluar calidad también. Bueno, revisar el propio trabajo. O sea, vemos en la revista, vemos nuestro propio trabajo, si está bien planteado, es original, reúne ciertos índices de calidad, tiene normas editoriales, hay una corrección. Cotejar nuestra afiliación, esto es importante, y ahí está la afiliación, Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú. No pongan San Ignacio University porque esa es la de Miami, o no pongan algo diferente a esto porque no les va a relacionar, ¿no? Y eso puede ser un problema administrativo un poquito complicado para poder regularizar. Cotejar nuestro propio nombre también, y esto es algo que poca gente sabe aquí en el Perú, pero es bueno que lo sepamos. Scopus es una base de datos de lengua inglesa, ellos culturalmente entienden que nosotros tenemos 1 o 2 nombres y un apellido. Entonces, como todos nosotros tenemos siempre una firma con apellido paterno y materno, entonces la buena práctica podría ser colocar el guión entre los 2 apellidos, ¿no? Quienes han trabajado conmigo han visto que sus 2 están con un guión en el medio. ¿Por qué razón? Para que no les pase como ha ocurrido con otros investigadores, que les han colocado el apellido materno en Scopus
como si fuera el apellido principal o paterno, si se quiere, ¿no? Ejemplo. Me perdone mi amigo Mauro Mamani. Este es de San Marcos, se llama Mauro Mamani Macedo. Macedo es su apellido materno y le han puesto Macedo como el apellido principal, ¿no? Y esto es un poquito complicado. Entonces acá tiene San Marcos, Lima, Perú. Ahí está su código de Scopus, que se generó cuando publicó su primer artículo. Y ahí tienen los artículos que él ha publicado o donde ha participado también. Entonces Scopus les va a dar siempre el último término del nombre como apellido paterno o el apellido principal. Entonces eso es importante tomar en cuenta. Cuando me pongo a mí, me pongo así como Marino-Jiménez. Ahí está Universidad San Ignacio de Loyola, Lima como Perú, el código de Scopus que se generó en el año 2020. SIT, simplemente y luego se ven los documentos y los artículos. No se ven, pero están ahí. Y, y todo lo que se publique con esa denominación, con ese ORCID, con ese nombre y esos dos apellidos y con esa afiliación, va a ir a este perfil. Entonces también en Scopus tenemos una presencia. Qué raro, no se ve nada. Bueno, ya ustedes se imaginan. A todo esto, si hubiera alguna pregunta, vamos a aprovechar. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora, esta es Renacid, ¿no? Esta es Renacid. Acá tenemos una medallita que dice calificado como investigador con CITE. Cuando nosotros ya conseguimos el Renacid, estamos acá. Y nos sale el nivel y nos sale también si está el perfil activo a la fecha en curso, 9 de junio, ¿no? Aquí está el número de Scopus que vieron en la página de Scopus. Aquí está el ORCID, ¿no? Y aquí está la conducta responsable de investigación, que también lo hice. Es una capacitación. Entonces, cuando nosotros ya publicamos, vamos a entrar a producción científica, ¿no? Y ya tenemos identificados nuestros códigos, nuestro ORCID, nuestro Scopus, número de Scopus. Le ponemos producción científica, importar publicaciones. Ah, sí, definitivamente. Hay muchas revistas de todo tipo. Ahorita comento esto. Cuando vemos Simago, vamos con... Entonces, como tengo ya los códigos aquí colocados en el perfil, le pongo buscar y me van a salir diferentes registros. Van a ver que aquí algunos están con ORCID, algunos dicen el ORCID simplemente, algunos son libros que no me van a dar puntaje, pero algunos, más abajo, van a tener, acá por ejemplo dice Web of Science. Este de aquí sí podría puntuar si es que está en un cuartil de Web of Science. Pero como ya lo tengo en Scopus, ya no lo repito. Este está en Scopus en Q1, así que no lo repito. Este también está en Web of Science. Este está en Web of Science. Este está en Web of Science. Los de Scopus ya están subidos al precio. Simplemente cuando encuentro algo nuevo, le hago check, le pongo siguiente y pongo para importar con el loguito de Web of Science o Scopus según corresponda. ¿Por qué es importante? Porque cuando nos evalúan, van a ver que aquí tenemos con el loguito el artículo publicado, el cuartil al que pertenece, si es Q3, si es Q1, si es Q4, ¿no? Y ahí vamos a tener una idea bien clara de cómo vamos a ser evaluados. Es esperar a que el artículo esté indizado para hacer esta operación de importar y que nuestro artículo aparezca con el emblema de Scopus. Revistas, a la pregunta de Alfredo. Sí, esto es importantísimo también. Cuando queremos cotejar que hay una revista dentro del campo de nuestros estudios y queremos cotejar que realmente estén en Scopus, entonces vamos a entrar al índice Simago. Les acabo de poner la dirección en el chat.
y vamos a poner una revista. Por ejemplo, en periodismo tenemos esta famosa revista que es Journal. En realidad nos salen varias revistas con un término similar, ¿no? Y lo que Simago nos va a dar es una lista de revistas que coinciden en nombre. Solamente hay 19 que tienen este nombre. Y la primera revista que va a aparecer aquí, lo voy a poner en una pestaña nueva, es una revista que va a tener un H-index alto. Generalmente el H-index nos va a decir que esta revista no solamente tiene muchas citaciones, sino que en promedio, el promedio de citaciones o la media de citaciones es alta. Cada artículo tiene una alta citación. Entonces su promedio es como de 92. Es una revista importante a nivel mundial, para decirlo de una manera rápida. Nature tiene 300 de H-index, pero Nature es un monstruo que está a varias escalas por encima de otras revistas también de top mundial en el mundo, que normalmente tienen 100, 110, 150, ¿no? A esto todavía no vamos a aspirar, por lo menos a corto plazo. Y aquí está algo que nos interesa mucho, que es la historia de la revista. Fíjense que en el 99 esta revista era Q1, siguió siendo Q1 a lo largo del tiempo. En el 2011 bajó a Q2, ¿no? No es una caída estrepitosa, pero es una caída pequeña. Y en la última actualización, que fue 2022, aparece todavía en Q1. Esta revista está vigente. Si nosotros vamos un poquito más abajo en la lista, por ejemplo, la última, que dice Estudios de Periodismo Literario, es un tema más específico, mucho más específico, tiene un H-index 1. O sea, esta revista tiene una citación relativamente baja, de hecho es lo mínimo que puede tener, y siempre ha estado en un cuartil 4, ¿no? Este colorcito ladrillo, desaprobatorio prácticamente, nos dice que está en Q4, pero está en Scopus, ¿no? Está en Scopus de alguna manera. Entonces, este podría ser un candidato, si es que vemos la idoneidad de la revista, de acuerdo con el perfil, entramos a la página, podría ser un primer candidato a una revista Scopus. O sea, digamos, nuestro primer Scopus, por así decirlo, ¿no? Y ahí van a ver también que cada revista tiene su call for papers, tiene sus prácticas. La recomendación es mirarlo con calma, mirarlo con tiempo, si es en inglés o si es en español. Si hablamos de español, podemos hacer lo mismo. Entramos a la palabra periodismo, de la forma más genérica que se pueda, y no hay resultados. No hay resultados. O sea, por lo menos en apariencia o en una mirada muy rápida, no hay una revista que sea específicamente de periodismo. Probablemente sí la haya, pero no con este término de búsqueda. Entonces ponemos un término más amplio, más genérico, como comunicación social, ¿no? Y entonces aquí aparecen dos revistas. La revista de Comunicación Social, que es una revista española, que por cierto, nosotros participamos allí, no nos aceptaron un paper, porque decían que había mucha demanda. Entonces, eso también es un tema de oferta y demanda. Solamente tienes dos revistas que tienen la palabra comunicación social en el mundo, y esta de aquí, que es la primera, está en Q1, 2 años seguidos. Entonces, esta revista va a tener muchísima demanda. Por lo mismo que hay mucha oferta de gente que está enviando artículos y solamente dos revistas. A eso va un poco el asunto, ¿no? Cómo es que si mando a una revista en inglés, voy a tener muchas más opciones, ¿no? Salvo que la revista en sí no sea tan... Y esta se llama Historia Comunicación Social, ¿no? Entonces también, esta tiene un H13, no está mal, está bastante digno. Y esta revista tiene comunicación de manera genérica en Q2, o sea, no está. En historia está en Q1, y en sociología y ciencias políticas está en Q2. Quiere decir que esta revista tiene un perfil un poquito más amplio. Es de la Complutense de Madrid. Entramos a la página, todas dicen homepage. Cuando ven, está la página de la revista.
Y entonces acá dice Historia de Comunicación Social. Entonces, ahí está. Ahora, si ponemos simplemente comunicación, probablemente tengamos más. Efectivamente, hay cuadernos info, hay comunicación y sociedad, hay dermatología, hay revistas de comunicación. Esta es la revista de la Universidad, por ejemplo, ¿no? Es una de las pocas revistas peruanas, H9, ¿no? Que está, no solamente está en Scopus, sino que está rankeada en un Q2. Empezó en Q4, pero hoy en día está en Q2. Entonces está bastante bien posicionada. De hecho, revistas peruanas que estén en Scopus, en todas las ciencias, no deben pasar de 20. Así de, digamos, así de extraño es el asunto. Si ponemos, por ejemplo, yo estudié literatura, y esta es una confesión también para contrastar, y entonces, revistas en literatura en español, solamente, así como la palabra literatura, solamente figuran 28. Y la que está más alta es una revista chilena, tiene un H10, no está mal, tiene una especialización en literatura que está en Q1 y una especialización en lingüística que está en Q2. Y esta revista, curiosamente, ya entrando un poco eh, en materia, es una revista que presenta un perfil en inglés, ¿no? El hecho de que presente un perfil en inglés probablemente sea un aliciente para ese ascenso tan marcado. Y nosotros hemos publicado allí. O sea, hemos publicado un artículo hace poquito de neurociencia, basada en la historia, es como una suerte de estudio historiográfico de la construcción del sentido, y lo publicamos en inglés. Hace unos nada más, el 3 de junio. Entonces, también, ¿no? Se publica el artículo, todavía el artículo no aparece indizado en Scopus, aunque la revista sí lo está. Scopus se actualiza cada mes más o menos, entonces puede ser que para julio ya esté, o para agosto, eso depende mucho de la revista, y se asocia o se vincula con ¿no? Con el perfil de los autores y de la institución. Entonces, probablemente el buscador más frecuente para nosotros sea eso. Quiero ver una revista, me han dateado una revista, me han escrito una revista, lo primero que hago es entrar a Simago. La busco, nombre, o la busco por el ISSN, que a veces algunas revistas también incluso varían su nombre. Históricamente he encontrado 5 o 6 revistas, he buscado un montón, pero he encontrado 5 o 6 revistas que han cambiado de nombre, pero por el ISSN se ha mantenido. También hay casos de revistas que dicen ser algo que no lo son. O sea, yo soy la revista, por ejemplo, la revista de comunicación. Entonces, entro a la página web que me dan en el correo y resulta que era otra revista de comunicación, que no es esta, que no está en Scopus, y que encima nos dice cuánto es. O sea, te cobro tanto, y esas revistas se llaman depredadores. Entonces, el primer filtro es Simago. Si está en Simago, por lo menos ya sabemos que está en Scopus. Y si está en Scopus, siempre cotejar que está actualizado a la última actualización. Está en el 2022. Hay revistas que dicen, estamos en Scopus, pero entras a Simago y están en el 2018. Entonces, fijarnos en esos pequeños detalles es importante. Entonces, así un poquito volviendo al asunto. Entro a la página de la revista, perfil, reviso los artículos si es que están disponibles, ¿no? Acá están los artículos. Reviso las convocatorias, ¿no? Casi todas tienen. Acá dice, por ejemplo, enviar un artículo, y ahí tengo que mirar escrupulosamente todo esto. A veces la emoción me gana y me salto algún paso, pero lo ideal es mirarlo todo bien concienzudamente. Entonces, ahí sabemos. Hay revistas que también tienen periodos de convocatoria. O sea, veo la revista, entro, digo, oye, está espectacular, está excelente, ¿no?
Y de pronto, cuando veo los anuncios, dice que la revista solamente recibe artículos en un periodo, un mes al año, 2 meses al año, y eso es todo. Después ya no recibo nada. ¿Me envías? No me enteré. Entonces, esta revista, por ejemplo, que es Castilla, tiene una publicación en la que solamente te va a recibir artículos entre el 16 y el 19. Tienes el artículo en la mano, pero ya no estás 16 de enero, ni 19, sino estás 20 de enero. Ya no te va a recibir. O si te lo recibe por la plataforma, no lo va a revisar. Entonces, ni modo. Preguntas frecuentes. ¿Qué pasa si tengo un artículo, me aburrí de esperar, está dentro de una revista en revisión o en editor, me aburrí de esperar? ¿Qué puedo hacer? La primera opción es escribir a la revista y preguntarle cuál es el estado. Si no te responden, tiempo, una semana, 15 días, ¿no? Un mes, y ver qué pasa. Porque no puedes enviar ese artículo a otra revista en paralelo. Eso es una infracción grave. No va a ser un crimen penalizado con cárcel, pero es una falla en la Matrix. Y entonces esta revista y la otra te van a descalificar, probablemente te vayan a denunciar, y tu reputación investigadora va a verse severamente dañada. Entonces, eso también es importante tomar en cuenta. Una vez que estamos con una revista, no podemos salirnos de ella hasta que nos acepte y se publique o nos rechace, ¿no? Por esa razón es que muchos editores, a la hora de recibir el artículo, dan como un primer dictamen, una suerte de predictamen, por así decirlo, y si el predictamen es aprobatorio, lo mandan a pares. Y si no, te dicen, no va con la línea editorial o le faltan ciertas cosas, ¿no? Y si te dice qué cosas le faltan, mejor, porque ahí ya aprovechamos y se actualiza el artículo, se mejora, se corrige, y si el editor dijo que no, entonces ya se envía a otra revista. Puede darse el caso que algunos editores digan, mejora esto y haz esto otro y lo vuelves a enviar. Sí, no es una práctica muy común, pero puede darse. De hecho, me pasó con ese artículo de la American Journal de Educación a Distancia, que es una revista grande, tiene varios editores, la rechazaron el artículo, mensaje de rechazo que el editor en español o castellano iba a escribirme. Y este editor me escribe y me dijo que para efectos de los lectores de habla hispana, este artículo tenía mucho más interés. Y que si lo pasaba al español, porque había dado cuenta que ya era peruano, el artículo iba a pasar por la revisión por pares y todo eso. Y así hicimos, y en 3 meses el artículo estaba publicado. Entonces puede darse el caso también. O puede darse el caso de que lo envíen a una marca grande de revistas, por ejemplo. ¿Qué marcas grandes hay de revistas, ¿no? Está Elsevier, está Taylor and Francis, está Wiley, está Sage, ¿no? Y estas revistas, cuando entren a estas bases de datos, no son bases de datos, son marcas, ¿no? Cuando entren a estas marcas, googleen con el término Journal Finder. Si ponen esto, por ejemplo, Elsevier, Journal Finder, les va a dar un aplicativo donde ponen el nombre del paper, les ponen el nombre les ponen el astra, y les permite encontrar una serie de revistas que aparentemente están cerca a esto. Igual hay que cotejar, porque esta es una inteligencia artificial muy poco eficaz todavía, pero como una ciudad panorámica puede servir. Ahora, que encuentren una revista idónea aquí, no quita que vuelvan a entrar a Simago y revisen, porque muchas marcas grandes tienen revistas que sí están en Scopus, pero otras que no. Entonces, puedo cotejar aquí, encuentro una revista que es ideal, regreso a Simago, cotejo en qué situación está, y entonces también hago un mea culpa. Si es que la revista tiene un H-index de 300, entonces muy probablemente no me vaya a aceptar.
Si tiene un H-index no tan grande y la revista se ve, digamos, inclusiva en el sentido real de la palabra, entonces sí probablemente tenga posibilidad de participar y concursar. Bueno, es lo que quería compartirles en esta tarde. Nos hemos pasado un poquito de la hora porque habíamos pensado una hora solamente, pero hay mucha información y creo que vale la pena ofrecerla. Si hubiera de repente alguna pregunta, por favor, o más preguntas, aprovechamos este momento. Mauro, una consulta. Este, sobre, esto es sobre la publicación de artículos, que me gustaría ver algún formato como para ver y cómo funciona un artículo, cómo está estructurado. Pero, ¿y qué hay sobre la publicación de libros? Si uno quiere publicar un libro, ¿eso cuenta como investigación? Ya, a ver. Bueno, acá va a suceder más o menos lo mismo que en la extensión. Cada revista va a tener su formato también en cuanto a características, rasgos y particularidades. ¿Qué cosas son constantes dentro de la publicación de artículos científicos? Muchas veces el marco teórico está dentro de la introducción, salvo que la revista indique lo contrario, por ejemplo. O sea, en la introducción está toda la problemática, están los antecedentes, están las principales, está qué queremos hacer, qué proponemos, y el siguiente apartado o subtema viene a ser la metodología. Luego puede haber una discusión de resultados y tal, y las conclusiones. Entonces, esto varía de disciplina a disciplina. Por eso aquí te estoy enviando de este artículo que es bastante canónico en cuanto a estructura, pero sí, varias revistas explícitamente van a decir, tenemos parte tal, tal, tal. ¿Qué otra distinción puede haber? Puede ser que la revista diga, estamos aceptando artículos y ensayos. ¿Esto qué quiere decir? Que el artículo va a tener una estructura probablemente más rígida, más condicionada al clásico estudio experimental o cuasi experimental, o que tenga ciertas características en común con ellos, le hace de carácter correlacional. Y por otra parte, ensayos, donde va a haber más bien discusiones teóricas de carácter muy profundo, muy actual, muy vigente, y donde hay que ser bibliográficamente muy rigurosos. Pero la ventaja del ensayo es que es de carácter un poco más libre, con subtítulos más también, como su nombre lo dice, ¿no? De carácter ensayístico. En muchos casos, los ensayos suelen tener una extensión declarada mayor, ¿no? O sea, se trata de trabajos que pueden ser de repente de 7.000 palabras, de 8.000 palabras, de 10.000 palabras, etc. Y algo parecido pasa con los paper review, que algunas revistas también los aceptan. El paper review es una revisión de la literatura al momento digamos, del campo de estudio. Tengo que presentar información de artículos 2023, algunos 2024, porque a ese nivel de prospectiva han llegado algunas revistas, ¿no? De empezar a publicar por anticipado cosas que van a salir en el 2024. Su demanda es alta y por lo tanto también adelantan la publicación. Ahora, respecto de los libros, ¿qué ocurre con los libros? En la RENACIT está, ya, no le he puesto por un tema de espacio, pero en el reglamento RENACIT señala que puede ser un libro científico, ¿no? Léase consecuencia de una investigación científica, que justifique una revisión por pares, ¿no? Que hay un documento que diga este libro fue revisado por pares. Efectivamente. ¿Cuánto me da esto? Un punto por capítulo. Aquí no estamos pidiendo, simplemente es un libro que tiene ciertas prestaciones, que está publicado probablemente por un universitario, por ejemplo, el fondo de la UCI, universidad importante, y que una documentación que señale que este trabajo es pares, ¿no?
Me ha pasado también que fue el, el trabajo, sí, el trabajo del modelo educativo de Lucil, donde publiqué un capítulo, que el compilador del trabajo, porque fueron 6 capítulos, 8 capítulos distintos, yo hice el capítulo 6, nos consiguió una carta del fondo editorial que señalaba que este trabajo ha sido revisado por el especialista tal, la especialista tal, de tal universidad, con tal ORCID, con... Entonces, ese es el documento que avala, y ahí yo tengo un puntito de este capítulo del libro, ¿no? Entonces, cuando vamos al CTI, con el CTI, ya lo cerré, voy a ponerlo por acá. Cuando vamos al CTI, vamos a ver, modelo educativo, acá está. Hay un capítulo del libro, que es el capítulo 6, que es la investigación como eje del desarrollo, que dice modelo educativo 100. Cuando los revisores del CTI entran a este registro, van a encontrar que hay un documento que es justamente la carta donde se señala, o sea, los datos, los metadatos, ¿no? Donde se publicó, el fondo editorial y todo, pero también esa carta que señala que esto ha sido revisado por pares. Pues ahí tengo un punto, por un capítulo del libro. Si me he publicado un capítulo completo, perdón, un libro completo, entonces vale 2, siempre y cuando este trabajo haya sido debidamente reconocido como un trabajo científico. O sea, un trabajo divulgativo, un manual universitario, un trabajo eh, que comunica lo que otros han descubierto, no tendría esa cualificación, ¿no? Si ha sido producto de una investigación propia, entonces sí, con todos esos requerimientos ya estamos sumando puntaje. Otra cosa que también sube puntos, aprovechando la pregunta, esta tesis, no, no, acá está. Hay un rubro que se llama experiencia como asesor de tesis. Entonces, si nosotros hemos sido asesores y esa tesis ya está en un repositorio, por ejemplo en el RENATI o en el repositorio de la propia universidad, ser asesor de una tesis de licenciatura otorga medio punto. De maestría, 1 punto. Y de doctorado, 2 puntos. Pues ahí con estas 2 tesis, estoy sumando. Hay un máximo de 10 en este rubro, o sea, se puede sumar hasta 10 puntos en este rubro, sí, llevo a acumular varias asesorías de tesis, pero esto no está calificando para para el primer examen de la NACIT. O sea, siempre tenemos que ver el punto relacionado con producción científica. Acá tenemos que sumar 6 puntos y ella simplemente se suma para el puntaje total, ¿no? Total, mientras que lo que es producción científica sí se suma para los 6 puntos que estamos necesitando todos. Ujú. Si no se entendió, hay que aclarar, por favor. Adelante. Todo perfecto. Todo bien, gracias. De nada, Yohei. Perfecto. Mauro, una preguntita ahí muy puntual. Yo estoy asesorando algunas tesis, entonces, ¿cómo se coloca? ¿Esto lo coloco yo? ¿Es automático? ¿Lo hace Tania como coordinadora? ¿Cómo sería más o menos? Correcto. En este caso, fue un trabajo manual de mi parte, porque cuando tú eres asesor, la tesis se aprueba y luego pasa al repositorio. Entonces, eventualmente esto va a terminar en el RENATI. Entonces, ¿cuál ha sido? Googlear el nombre de la tesista o el nombre de la tesis, más mi nombre, algunos meses después de que ya había aprobado el trabajo, y entonces encontrarlo en Renati y jalar esta información al Renacit. Entonces allí, cuando me preguntan por el repositorio, yo tengo este enlace, donde sale quién es la autora, donde sale quién fue el asesor, donde salen las palabras clave y toda la metadata que corresponde.
Incluso hay un enlace aquí al repositorio del auxilio, que es el de... Entonces, incluso en el repositorio del UCIL también está la tesis para descargar, si es que no se ha embargado por motivos de discrecionalidad. Y una vez que hago este registro, yo, en mi propio Renacit, voy sumando. Ok, entonces es un trabajito que uno tiene que hacer. Sí, todo esto lo hace cada uno. O sea, para... ¿Dónde está? Para efectos prácticos, me genero mi ORCID, pongo mi código de ORCID aquí, ¿no? Acá está, bueno, acá pongo mi nombre, pongo mis datos personales, el ORCID, pongo el número de Scopus, el índice H de acuerdo con Scopus, no con, si tuviera con Google Scholar sí sería bien alto, mi código de Web of Science, y en el rubro de cada cosa, ¿no? Producción científica, proyectos y tal. También voy a hacer lo mismo, lo voy a importar. Creo que esto de la... Acá está. En la parte de experiencia laboral, aquí se sube la experiencia como asesor de tesis. Entonces acá le pongo el lápiz y se va a ver la universidad, licenciado, tal fecha, el enlace al repositorio. Así es como luego lo valido con el enlace al repositorio. Y ya está. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. La gente estará con hambre también, pero igual. Les voy a enviar la presentación también, no se preocupen por ese lado, y la grabación, para que lo tengan a la mano. Bueno, Gracias, Mauro, por tu tiempo. no, al contrario, muchas gracias a ustedes. Espero que esto haya sido Gracias. de utilidad. Sé que es mucha información en poco tiempo, pero bueno, es lo que es. De todas maneras, hay bastantes enlaces, materiales que les he compartido y que creo que van a valer la pena para poder luego revisarlo con calma. Y estamos, ¿no? Estamos en contacto. Al cerrar la sesión, también bueno, se termina de grabar la sesión, hay un periodo de procesamiento de la sesión y se las envío junto con la presentación, el PowerPoint que les había presentado también. Gracias. Hasta luego, A Mauro. ustedes. Muchísimas gracias, que tengan una buen fin de semana. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias a ustedes. De igual Nos vemos. manera, buenas tardes con todos. Buenas tardes, buen fin de semana. Buenas tardes, gracias. Nos vemos.